Behind the scenes, quiero enterarte, quiero saber lo que está pasando aquí, qué está pasando aquí. Quiero enterarte, quiero saber. Nos encontramos en el Venetian Marina and Yacht Club. Mi nombre es Yelaine Santoyo y hoy tendremos el placer de conversar con David García Vaquero, un visionario y empresario mexicano, fundador de Yacht Time. Somos Behind the Scenes Miami. Acompáñanos. Quiero enterarte, quiero saber. Behind the scenes. Qué bonita esta ciudad. Behind the scenes. David García Vaquero es un ejemplo brillante de cómo un emprendedor ha sabido transformar desafíos en oportunidades. Su historia es un testimonio inspirador de cómo un piloto de vuelo puede despegar en un nuevo horizonte y navegar hacia el éxito empresarial del mundo de los yates de lujo aquí en Miami. Muchísimas gracias, David García Vaquero, por la invitación a Behind the Scenes Miami, aquí, a uno de tus barcos, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar aquí. Para nosotros es un placer. Cuéntanos un poco de tus comienzos o tus inicios como piloto justo antes de fundar tu compañía. Primero empecé estudiando Derecho. Ok. Me gustaba el Derecho. Trabajé en diferentes despachos de abogados en México. Mm, Y de igual forma trabajé en el gobierno en México. ok. Y un día, un amigo me invita a la escuela de vuelo y me invita a volar. Y me gustó, de verdad me gustó. Para mí me apasionó. Entonces fue ahí cuando yo dije, esto es lo mío. Mi papá me apoyó mucho, siempre él me ha apoyado en la educación. Ujú. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Yo te pago la carrera de piloto. Tuve la oportunidad de tener una buena carrera y después de eso empecé a trabajar como piloto, un periodo de tiempo muy corto realmente. Y ahí fue cuando yo empecé a poner en una balanza si sí o si no. Y el problema de piloto es tienes que ver mucho, o sea, ves a futuro. Entonces dices, quieres tener hijos, quieres tener familia, quieres tener... Es complicado. Es complicado porque yo, por ejemplo, me la pasaba volando. Hubieron 2-3 meses que yo creo que estuve en mi casa 10 días como mucho, y fue mucho. Entonces me gusta, me apasiona, pero yo dije, yo la verdad quiero tener una familia, quiero tener hijos, quiero tener... Y este tipo de trabajo no me va a dar para esto. Siempre viví en la Ciudad de México, soy de la Ciudad de México y vengo a Miami porque mi papá se vino a vivir para bueno, actualmente él vive en la Florida, no vive aquí, pero se vino a vivir para Miami. Y descubrimos este rubro de mercado. ¿Por qué? Porque mi padre tiene un barco y un día mi papá me invita al barco y yo me puse a grabar con mi celular en Instagram historias y un amigo me dice de México, oye, ¿me rentas tu barco? Y yo dije, ¿por qué no? Yo no sabía lo que estaba haciendo, nunca en mi vida había navegado un barco, nunca... Había más navegado lanchas que teníamos en México, en un lago en México que se llama Valle de Bravo. Pregunta, ¿hay alguna similitud entre pilotar un avión y navegar un Mira, capitanear el tema de un la barco? navegación, por ejemplo, las luces de navegación, todo eso sí es parecido a los aviones, todo. Ok. Sin embargo, no. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero por ejemplo las cartas, hay cositas que son similares, pero la navegación en sí como no, o sea la navegación ya en la práctica no es lo mismo, nada que ver. Okay. Y entonces yo no tenía ni idea, yo lo rento en $800, creo que fue por 4 horas y yo era el capitán, o sea realmente no había capitán, nada. Yo me acuerdo que ese día, como eran amigos, yo dije, bueno, voy a ir yo. Era la primera vez que yo navegaba ese barco. Yo nunca lo había navegado yo bien. Siempre lo navegaba, pero mi papá estaba conmigo. Claro. Entonces él me enseñaba, me decía. Yo no tenía ni idea. Mi papá me dijo, aquí están las llaves. Ah, tu papá te apoyó también en eso. Sí. Okay. Mi papá me dijo, aquí están las llaves y que Dios te bendiga. Y entonces yo llegué y yo no sabía cómo prender ese barco. No sabía, yo tocando botones, marcándole a mi papá. Y bueno, la primera vez salió, lo manejé, lo navegué yo. Regreso, todo sale bien y yo dije, perfecto. Y el comienzo fue muy complicado, fue muy difícil. La verdad es que más que nada se necesita mucho coraje. O sea, mucho coraje y se necesita mucha paciencia porque yo no sabía lo que estaba haciendo.
O sea, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, no tenía ni idea de cómo rentar, no tenía ni idea de las leyes de aquí de Miami, de Coast Guard, no tenía ni idea de nada. Empecé poco a poco, pero era complicado. Yo me iba a las playas de South Beach a repartir flyers, luego me iba a Bayside, que es un centro comercial que está aquí, un mall, me iba a repartir flyers, y así fue durante un mes y medio o dos. No había llamadas, no había nada, o sea, no tenía clientela. Y yo me acuerdo que un día, era un sábado, yo estaba en la marina de donde estábamos en ese tiempo, y yo me acuerdo que lleno de clientes y los barcos salían acá y allá, y yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué pasa con el mío? ¿Por qué yo no estoy saliendo? Entonces dije, no, pues mi barco no está en páginas, no está con brokers, no está con esto, y empecé, y poco a poquito, hasta que me empezó a ir muy bien, y con el tema del coronavirus, este negocio de los barcos, yo creo que en tema internacional, no solo en Miami, fue el boom. O sea, el coronavirus hizo que esto de los barcos fuera, o sea, muy popular. Porque antes del coronavirus no es que no fuera popular, pero no es lo que es hoy. ¿Por qué? Porque como todo estaba cerrado, no había restaurantes, no te podías reunir realmente. Sí. En los barcos sí. Los barcos no... Tenías tu burbuja. Sí, había restricciones de que tenían que usar cubrebocas, pero aquí no fue como que pusieron una ley de que no pueden haber barcos. O sea, los barcos nunca pararon, entonces los barcos fueron para arriba, pero muchísimo. Entonces nos empezó a ir tan bien que el tercer, cuarto mes que yo me siento con mi papá, empezamos a ver números, y mi papá me dijo, este negocio es mejor que el mío. O sea, era una locura los números. ¿Me puedo unir al tuyo ahora? Era una locura los números. Ojo, eso fue algo que ya no se va a ver. O sea, fue momentáneo. Eso, tener un barco en ese tiempo era tener un banco. O sea, no paraba. Imagínate que yo tenía a mis capitanes y mis capitanes me decían, David, te estimo y todo, pero hoy no quiero trabajar. Porque era tanto el trabajo, era de lunes a lunes. Imagínate que los servicios de cambio de aceite, de eso los teníamos que hacer en las madrugadas. ¿Cómo surge Yacht Time? Para mí el nombre es lo más importante. Y pensaba nombres y nombres, hasta que digo Yacht Time. Empiezo a buscar en internet, veo que también es un mundo, porque si está cogido ese dominio no lo puedes hacer. Entonces yo vi que el dominio estaba, pero en Grecia. Y no estaba, o sea, no estaba abierto en Estados Unidos, en Canadá, y vamos a poner este nombre. Entonces, ya que yo elijo el nombre, hago un estudio de mercado online, contrato, eran creo que 150 personas, para ver si les gustaba el nombre. Les gustó el nombre, y entonces empecé a ver qué es lo que las compañías de charter hacen en Miami y qué no hacen. Lo que empecé a ver es que aquí no hay compañías que sean como Four Seasons, como St. Regis, o sea, no hay compañías que tengan un nivel, o sea, que no las hay, que tengan un logo, que tengan... Entonces yo dije, voy a hacer el siguiente Four Seasons o el siguiente St. Regis de los barcos. Entonces empecé con el logo, empecé a contratar modelos, a hacer uniformes por las modelos en los barcos, y me empezó a funcionar el marketing, poco a poquito. Y después... Es muy bonito el contenido, ¿eh? Muchas gracias. Con el paso del tiempo yo empecé a ver qué es lo que los capitanes hacían de otros capitanes, y empecé a mejorar mucho el servicio. Okay. Entonces yo empecé, realmente este negocio es servicio y después servicio. No hay nada más que servicio. Entonces empecé a ver, y yo también vi que en general el servicio al cliente en Miami es muy malo. O sea, restaurantes, es muy malo el servicio al cliente en Miami. Entonces yo dije, yo quiero un servicio al cliente de altura, o sea, de lo que estás pagando. Si estás pagando un barco de $2,500 4 horas, tienes que tener un servicio de $2,500 4 horas. Esto es lo que diferencia Yacht Time de la competencia. Y entonces yo dije, servicio personalizado. Un servicio personalizado. También tenemos barcos más normales de $1,000 las 4 horas. Okay. Pero siempre tratamos de tener... Ya de 800 las 4 horas no hay. No tenemos ya. Pero sí tratamos de tener como que un servicio, aunque pagues $2,000, que te atiendan como el de $2,500. O sea... Entonces tratamos de tener barcos limpios. Yo estoy encima de los barcos todo el tiempo. Obviamente empecé a tener socios inversionistas, o sea, empezamos a tener más barcos y más barcos. ¿Cuántos barcos tienes ahora mismo? En este momento tenemos 8 barcos. Ok. Sí, en este momento tenemos 8 barcos. Y poco a poquito, con el paso del tiempo, pues nos empezó a ir bien. Obviamente yo tengo juntas con mi equipo todos los días, en las mañanas. Después tengo junta con los capitanes. Los capitanes siempre tienen que estar uniformados. Cuando los clientes se suben a los barcos, los reciben con toallitas frías para que se... Claro.
hago esas pequeñas cosas que no hacen los demás. Esos pequeños detalles que marcan la diferencia Exactamente. realmente. Y después de eso, hice una aplicación que la puedes descargar en App Store o en Android, que es como un Uber de los barcos. Entonces, ahorita la aplicación la tenemos más que nada como para el negocio, pero sí la vamos a hacer en un mediano plazo. Yo quiero que sea el Uber de los barcos, o sea, que ya sea algo masivo, que ya exista en Europa, exista en diferentes partes del mundo, y que rentes barcos como pedir un Uber. Que sea tan fácil y tan accesible como Exactamente. Ya eso existe, ya tenemos competencia, pero le vas tenemos a dar ahí ese toque personal. diferente que todavía no hay. La sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente es algo que también se está estilando mucho en el mundo, en la industria del yate. ¿Cómo aborda Yacht Time el tema de la sostenibilidad y el medio ambiente? Yo siempre les doy a mis clientes regalos. Cuando ellos vienen al barco, se les manda días después, se les manda por DHL o cualquiera de estas un regalo para que nos recuerden. Y yo estaba dando, por ejemplo, daba botellas de agua de plástico. Sí. Y empecé a ver que era malo, Entonces yo empecé a cambiar las botellas de plástico y empecé a dar termos con el logo de Yacht Time. Entonces empecé como que pasar lo plástico a lo metal, entonces les dan su termo, ya se llevan el termo y quieren refiliar y pues se les refilia con agua. O sea, empezamos a hacer cambios así de medio ambiente para ayudar al medio ambiente. Tratamos de poner nuestro granito de arena con ese tema. Genial. Sí. Para ya finalizar, ¿algún consejo a algún emprendedor que tenga que cambiar así radicalmente también? Ya habías comentado que era mucha paciencia, pues mucha... Sí, mira, realmente mucha disciplina, tienes que ser muy disciplinado. Segundo, constancia. Mucha constancia, no abandones. Y tercero, tolerancia. Pues muchísimas gracias, No, a ustedes. David, por habernos recibido en uno de tus barcos. Estabas comentando antes que este es uno de tus barcos más modernos, ¿no? Sí, este barco es un Sunseeker 60 pies. Este barco es 2019, más o menos para que se den una idea de los valores de los barcos. Este barco oscila entre, ahorita en este momento, valor market, está entre 1.4 y 1.5 millones de dólares, este barco. Ok. Muy bonito, por cierto. Muchísimas gracias. Tenemos más barcos un poquito más austeros, o sea, depende, tenemos para todo colores, gustos y sabores. Sí. Pues muchísimas gracias, No, los ustedes. éxitos ya son palpables y te deseamos muchísimo No, muchísimas más. gracias por su tiempo, de verdad. Pues muchas gracias. No, a ustedes. Bueno, David, ¿te animas y me lo muestras por fuera? Claro que sí, vamos. Behind the scenes, quiero enterarte, quiero saber lo que está pasando aquí. Aquí te puedes asolear, tienes la parte frontal. Entonces, supongamos que te quieres acostar. Claro, Aquí te se puedes- reclina. Exactamente. Es reclinable. Entonces, aquí te reclinas, aquí Qué chulo. tienes las bocinas, tienes para poner lo que estás Estas son tomando. las bocinas. Sí, aquí tienes bocinas. Qué bien. Behind the scenes, quiero enterarte, quiero saber lo que está pasando aquí. Quiero enterarte, quiero saber. Bueno, te voy a enseñar ahora la parte de adentro del barco, los camarotes. Este barco cuenta con 3 camarotes, una cama king size, una matrimonial y 2 literas. Este vendría siendo como el camarote principal. No, este es el VIP. El principal está ahí abajo. Este es espectacular. Sí, Es muy bonito, muy Entonces- minimalista. Esta es la principal. sí, esta es la principal. Qué bonita. Entonces, esta es la recámara principal. Que tiene además Tiene además su asiento, closet, un baño propio. Ok. Y por último, te enseño, este es el que tiene la cama, la litera para 2 personas. O la recámara de los niños. Está súper espacioso realmente. Bueno, David, muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias. Muchos Y éxitos. muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Cuando quieran, aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias.